familia, espero que se encuentren súper bien. Como muchos conocen, la situación en Cuba cada día está más complicada y vivir aquí cada día se hace más difícil. Y como si no fuera poco, cosas que son normales en otros países, aquí están totalmente prohibidas. Y hoy vamos a descubrir cuáles son esas cosas que aquí en Cuba están prohibidas. Pero este video no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer acompañado de otra youtuber cubana que aquí les presento a... Alita Bon. Entonces, ¿qué vamos a tocar hoy en el video? A ver, hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante, como tú habías mencionado, que es las cosas que están prohibidas actualmente en Cuba y también importante sobre cosas que han estado prohibidas en Cuba en otro tiempo. Y hoy está un poquito más flexibilizada, Exacto. pero ustedes saben, todo entre comillas. Así que, si quieres saber cuáles son esas cosas, ponte cómodo y comencemos con el video. En Cuba no existe el pluripartidismo, eso está totalmente prohibido. Solamente existe después del triunfo de la Revolución de 1959 un solo partido llamado Partido Comunista de Cuba. Además, si un grupo de personas quiere formar un partido, eso está totalmente penado por la ley. A ver, es un poco complicado este tema de partido, porque ¿qué pasa? Todas las personas no pensamos igual, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si tú no tienes las ideas o tú no apoyas las ideas que este partido como que conforma, que es las que promueve, pues entonces hay una situación porque si es el único que existe, ¿sabes? Te vas a quedar como que no hay nadie, no hay un partido que represente las ideas que yo tengo. Entonces, es bastante complicado. En conclusiones, no todos los cubanos nos sentimos identificados con el único partido que existe en Cuba. Y además que tampoco podemos crear un partido que realmente nos identifique, porque eso está totalmente penado por la ley. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de los camarones y la langosta. Pueden pensar que los cubanos tenemos facilidad de comprar estos productos, pero la verdad no es así. Comercializar estos productos en Cuba, sobre todo que los cubanos lo vendan, está totalmente prohibido. Donde único te podrás encontrar camarones son en la tienda de MLC y a un precio que, por favor, la vida. Además, debo decir que en el caso de la langosta no lo vas a encontrar ni en los centros espirituales. Solamente estos productos son para exportar o para, ya ustedes saben, los hoteles, donde claramente el turista es el único que tiene acceso a estos productos. Es decir, el turista puede comerse un plato de langosta, el cubano ni en sus sueños. Solamente lo va a ver ¿dónde? En el televisor, porque obviamente no lo va a comer. Y otra cosa muy importante es que en los paladares muchas de las cartas no tienen la langosta. Pero si te dicen, tenemos langosta, ¿saben? Por detrás de la cortina, porque está totalmente prohibido. Mira, ahora mismo estamos aquí en el malecón y hay personas que están pescando. Para los que no sepan, pescar aquí en el malecón es ilegal, está prohibido. Pero aún así se hace y venden este tipo. Aquí no creo que vaya a coger ninguna langosta, pero lo que quiero transmitir es que hay muchos lugares, como ella dijo, que lo tienen pero que no, ¿sabes? Que no sale pero que lo venden y que además parece absurdo porque al final esto es una isla que evidentemente está rodeada de mar de agua, como pueden ver aquí, miren qué lindo el malecón. Por favor, una isla y lo que queremos comer es pescado y obviamente eso es imposible. No, es que en la bodega y todo han quitado, o sea, antes venía pollo por pescado, o sea, te vendían sí, pero el pescado. que vendían antes era la claria, que la claria es... Ahora ya no te venden el pescado, dicen que es te venden el pollo por el pescado. Y bueno, eso para que ustedes vean que a pesar de que estamos rodeados de agua, el cubano no tiene la facilidad de ni comer ni pescado, ni mucho menos comerse un plato de camarones y langosta. Vivir ilegal en tu propio país es algo que realmente se ve solamente aquí en Cuba. Y si me equivoco, déjamelo en los comentarios. Imagínense que los cubanos que residen en otra provincia, venir a la capital, a La Habana, a establecerse aquí es algo que totalmente está penado por la ley y está prohibido. De hecho, hay una ley que lo prohíbe. De hecho, de hacerlo, te deportan hacia tu provincia. Así, escucharon bien, te deportan. Que parece mentira que en tu propio país te deporten. Si todos vivimos en un mismo país. Es que Cuba es de los cubanos, tiene que ser para todos. Y algo bien curioso es que uno de los derechos humanos, que evidentemente tenemos nosotros, es que la libertad de movimiento dentro de tu propio país, que pues como podemos ver, bueno, escuchar, no se cumple, porque como una persona que entonces no es de La Habana, como no tiene residencia,
es deportada para su provincia, ¿sabes? Es algo que no tiene lógica. Esto es Cuba y realmente somos especiales, porque esto no se ve en más ningún otro país. Aquí en Cuba está totalmente prohibido la televisión por cable. El gobierno cubano solamente autoriza la televisión con canales privados y de origen extranjero solamente en los hoteles y los cuerpos diplomáticos acreditados. Solamente esas personas. De lo contrario, para el resto de la población está totalmente prohibido. Alita, dime con respecto aquí en La Habana, porque en Santiago no se ve mucho lo que es la televisión por cable en las casas, pero aquí sí tengo entendido que bastantes personas, ¿sabes? Ilegalmente tienen esta posibilidad. A ver, primero que todo, esto se le llama la antena, ¿sabes? Es conocido como la antena. Entonces, lo que hace es que una persona, ¿cómo lo instala? ¿Cómo lo hace? Pues yo realmente no lo sé. Pero sí, en un video que estuve haciendo, que entré a una casa, la dueña de una casa me dijo que tenían que pagar 300 y pico de pesos al mes. Es decir, que es ilegal, se hace como, no lo sé, pero sí tienen acceso hasta Telemundo, canales más bien de los Estados Unidos. También. Bueno, cabe recalcar que aquí la televisión cubana lo mismo, realmente no sirve. Y los canales que tenemos son controlados totalmente por el gobierno y la información que te da es la que a ellos les interesa. Aquí no vas a ver ningún canal, solamente Telesur y obviamente con información que a ellos les interesa que tú veas. Otra, no la vas a ver solamente en internet. Con este fondo le quiero decir que la salud y educación privada está totalmente prohibida en Cuba. Los niños, cuando van a la escuela, reciben la educación que el gobierno quiere que les dé. Es decir, la ideología comunista, la que te enseñan desde prácticamente que entras a la escuela. También, aparte de la escuela, pero que va junto con esto, hay muchos mismos profesores de la escuela que el salario no les alcanza, entonces hacen como casas de repasos de estudio con los mismos alumnos que a lo mejor tienen tipos de problemas de aprendizaje y así, y se les paga a este tipo de profesores. También la educación obligatoria en Cuba es hasta la secundaria, ya después de ahí pues pueden hacer lo que su vida lo que quieran, pero hasta la secundaria es obligatorio. No, que yo realmente aprendí más con los repasadores que en la escuela, porque en la escuela realmente... Sí, era mucho mejor. Porque realmente no creo que exista como que enfaticen mucho al alumno que tiene problemas, no es generalizado, no es que te ayudan a ti. No, también lo que pasa es que muchas veces las clases en la escuela pues no tienen calidad, o no te llegan, o tú no entendiste al profesor, porque hay veces que tú simplemente no entiendes, y pues con el repasador es que logras superar eso. Y a pesar de que los hospitales se encuentran hoy en día en muy malas condiciones y sin ninguna calidad, y aparte que tampoco tiene medicamento ni cómo atenderte a ti con calidad, no dejan crear clínicas privadas para darte una mejor atención a ti como ciudadano. Eso está totalmente prohibido aquí en Cuba. Y bueno, seguimos con las prohibiciones que solo se ven en Cuba. Una de ellas es que el cubano que pase más de 2 años fuera de Cuba pierde todos los derechos como cubano. Oyeron bien, todos sus derechos. Pierde completamente la ciudadanía cubana. De hecho, si una persona te quiere dejar su casa y has pasado más de 2 años, cuando llegues no tienes derecho a quedarte con la casa. ¿Y saben para dónde va a parar esa casa? Para el gobierno. El gobierno automáticamente tiene el derecho de quitarte esa casa. Sí, ahí argumentando eso que estabas hablando de que el gobierno se queda en la casa, aplica también para todas aquellas herencias. Por ejemplo, tú te fuiste de Cuba y dejaste a tu mamá, a tu papá, bueno, fallecieron y no tienes derecho a heredar esa casa porque, como dice, pierdes automáticamente todos los derechos. Yo creo que es un periodo de tiempo muy corto porque son 2 años nada más entre lo que llegas, tienes el tiempo para poder obtener los papeles en otro país. Me parece que es muy poco tiempo. Pero bueno, así es la ley aquí. No, y aparte que si quieres volver aquí a Cuba y obtener de nuevo tu ciudadanía, tienes que repatriarte nuevamente. Es decir, vaya, eso lo veo absolutamente absurdo. Y bueno, una de las tantas cosas que antes estuvieron prohibidas y que hoy en día el gobierno lo ha flexibilizado al pasar de los años son, por ejemplo, la carne de res. Antes estaba completamente prohibido el sacrificio del ganado vacuno. El que cogieran matando a una vaca prácticamente tenía más años que si mataba a una persona. Eso es algo. Y aparte, si te cogían comiendo carne de res, tú sabes, tenías un pie directo en la cárcel.
eso era completamente prohibido. También está las casas junto con los carros, también, ¿saben? Esto estaba totalmente prohibido, sino con la solución que daban los cubanos era como las permutas, es como se le llama, que lo que hacíamos es un intercambio de casas, pero lo que es dinero, de que estoy vendiendo esta casa y estoy pidiendo $15,000, pues no, eso en sí no se podía. Y lo mismo pasaba con los carros. Bueno, aunque realmente hoy en día comprar un carro, eso es imposible, por lo menos para el cubano de a pie, eso es imposible, ni en sus sueños se lo podía imaginar. Y otra cosa también es que antes estaba totalmente prohibido para los cubanos ir a los hoteles, esto eran solamente para los turistas, pero igual que hoy en día no es que no está prohibido, pero igual el cubano no va a poder ir con su salario porque le es igual totalmente imposible. Además, viajar antes estaba también totalmente prohibido, a no ser que tuvieras un permiso. Hoy en día existe más flexibilidad, pero igual tienes que tener presupuesto para hacerlo, cosa que también está complicada. Otra cosa bastante interesante es los dólares. Ustedes saben que actualmente en Cuba los dólares pues se han apoderado de todo, pero hace muchos años atrás el que tuviera dólares estaba cometiendo un crimen. Entonces esto era, el cargo que le ponían era tenencia ilegal, creo que es, de divisas. Entonces pues como el dólar es una divisa, te metían presos. Actualmente también hay una medida un poco relacionada con respecto a esto, es que el único lugar donde tú puedes comprar dólares americanos es, bueno, en lo que es divisas más bien, es en las casas de cambio, en las cadecas, pero ya sabes, no, nadie puede estar vendiendo dólares por su cuenta. Un ejemplo, si yo tengo $20, yo no puedo venderlo porque es ilegal. ¿Qué se hace? Sí. ¿Que es ilegal? Pues también. Y obviamente, como cubano, te recomienda comprarlo en la calle porque le va a salir muchísimo, muchísimo mejor. Van a cambiarlo. Un ejemplo, $1 va a equivaler, como está el cambio ahora, a 170 pesos y en Cadeca hoy en día está 123. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Algo que también estaba completamente prohibido era la venta de celulares y computadoras. Era algo que no se podía hacer. Obviamente hoy en día sí se puede vender, y ya sea teléfonos y celulares. Además, muchos años atrás también estaba completamente prohibido el internet. Claro, porque no querían que el cubano realmente supiera la verdad de lo que estaba pasando en el mundo y tampoco que supieran la verdad de aquí, de Cuba. ¿Vale? También han existido cortes del internet que a veces tú te estás conectando y dices, oye, pero que nada me carga. A veces yo he llegado a pensar que es mi teléfono, pero es que ni es ni el mío, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Entonces a veces de momento pues se va el internet. Ya muchos sabrán seguramente por qué, güey. Porque ya saben, apenas sale una protesta aquí, tú sabes cuando te quitan el internet porque hay una protesta. Ya tú dices, ¿dónde la protesta? Porque ya te quitaron el internet. Bueno, y esas fueron unas pocas de las tantas cosas que hoy en día en su momento estuvieron prohibidas. Si ustedes conocen alguna otra más, no olviden dejármelo en los comentarios, así yo también me instruyo con ustedes, ¿verdad? Sí, esto es de aquí para allá y de allá para acá. Ya ustedes saben. Y bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido informativo, que hayan conocido un poco más sobre tantas prohibiciones que existen hoy en día en Cuba y las que estaban y hoy en día se han facilitado un poco más. Entonces nada, no olvides suscribirte en mi canal y en el canal de Alita. Sí, por favor. Obviamente que después de ver este video tienen que ver el de ella. Y del mío también para acá. Eso es una combinación de videos. Y nada, no olviden dejarme su like si te gustó y comentar, sobre todo si conoces algunas otras provisiones de las que no dije. Comenta, vamos a hacer un intercambio tú y yo de aquí para allá y de allá para acá. Y nada, nos vemos en un próximo video, los quiero muchísimo. Chao.